Bienvenido a la clase de Ciudadanía 1 de ISPRA. En esta oportunidad comenzaremos con la unidad 1, el orden político democrático. Bueno, usted sabe que somos seres sociales y que el hecho de vivir en sociedad suele generar conflictos. ¿Cómo resolvemos esos conflictos? A través de la política. Entonces, cuando nos preguntamos ¿qué es la política? En realidad la palabra política viene del griego de polis, que era ciudad-estado. Pero bueno, en la actualidad cuando hablamos de política, hablamos de que es un instrumento para organizar y reglar la vida en sociedad. Es una mediadora cuando hay conflictos, ayuda a resolverlos, favorece que podamos vivir en comunidad, impide destruir el contrato social. Siempre, desde la existencia de la humanidad, existieron enfrentamientos. Siempre hubo grupos diferentes, unos más fuertes que otros, y desde los inicios de la humanidad, primero como que era que se establecían las normas o las reglas de el más poderoso, el más fuerte. Ya en la antigüedad aparece una forma diferente. Si nos remontamos a Grecia, particularmente a Atenas, allí nace la democracia. Demos, pueblo, kratos, gobierno, poder. Bueno, allí aparece una nueva forma de gobierno en donde los ciudadanos se interesaban por las cuestiones de la polis, las cuestiones de su ciudad. Se discutían en asambleas, se reunían en espacios abiertos y allí se decidía, se votaban y se hacían las leyes. Cabe distinguir que en realidad no eran tantas las personas que eran ciudadanos. Había un gran número que quedaba excluido, como las mujeres y los esclavos. Igualmente, el número de ciudadanos se fue acrecentando porque en un principio eran menos, eran la aristocracia, era el grupo de los más ricos, los más poderosos, pero el pueblo ateniense luchó para poder adquirir esos derechos políticos. Es así como vemos que existieron aristocracia, como decía, el gobierno de los mejores. Ahora, ¿quiénes son los mejores? Y en algunos casos han considerado que los mejores eran los más ancianos, en otros los que tenían mejor poder o mayor poder económico, los que tenían más conocimiento. Pero también en la antigüedad, como también en la Edad Media y en la Edad Moderna, la forma más común de gobierno era la monarquía, que el poder lo tenía una sola persona. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Ante cualquier conflicto, cualquier problema, quien determinaba cuáles eran las reglas era el monarca. Entonces, en la historia hemos visto que hubo muchas situaciones de injusticia porque muchos de los monarcas en realidad gobernaban para un grupo minoritario de personas. Por eso, alrededor del siglo XVIII aparecen pensadores que critican la forma de gobierno monárquica absoluta, donde el rey hacía lo que quería y él establecía las leyes. Y así esa lucha termina dando origen a las democracias modernas, donde hay una gran participación de la población. En la vida social nosotros vamos a ver que siempre hay conflictos, que esto siempre existió, siempre hay intereses diferentes. No todas las personas son iguales, no todas tienen la misma cultura, educación, costumbres y bueno, siempre va a haber conflictos. El asunto es cómo solucionarlo. Por otro lado, la sociedad nos da la posibilidad de crecimiento. Fíjense lo que ha avanzado la humanidad en estos últimos años. Medicamentos, operaciones, el uso de internet, de cómo usted está estudiando a través de una computadora, escuchando la clase, viendo, puede hacer preguntas a través de mails. Bueno,
Todos estos adelantos realmente son geniales. Es como que la esperanza de vida de la población aumentó un montón. El hombre es creativo, es inteligente. Pero bueno, como decía, existen los conflictos. Entonces, la política es quien se encarga de resolverlos. Es lamentable que hoy en nuestro país la política esté tan desprestigiada. Y bueno, ha habido en distintos gobiernos, distintos partidos políticos, por ahí actos de corrupción, pero bueno, eso no nos tiene que bajar el ánimo. Tenemos que pensar de qué forma podemos mejorar la política y cómo nosotros desde nuestro voto podemos hacerlo mejor. ¿Mm? Entonces, lo que tenemos que tener en claro es que cada organización social, o sea, cada grupo, implica una manera particular de las relaciones sociales. No son en todos los lugares de la misma manera. También hay una determinada modalidad de distribución de la riqueza. Por ejemplo, la distribución de la riqueza en Canadá, en Finlandia, es muy distinta a la que puede haber en Brasil, en Afganistán, en Kuwait. Hay lugares donde justamente los países que tienen mejor nivel de vida tienen una mejor distribución de la riqueza. En cambio, en otros hay un alto porcentaje de la población que son pobres y un número reducido de gente muy poderosa, muy rica. Incluso, bueno, hay gente que hasta como los sultanes son dueños de un país. Una forma de ejercer el poder. ¿Quién lo ejerce? Un grupo, una persona, el pueblo. Y una concepción sobre la condición de los hombres, si son considerados iguales o no. Sobre todas las cosas, cuando hablamos de igualdad nos referimos a la igualdad de posibilidades, que todos estemos en las mismas condiciones. La política, entonces, es la acción a través de la cual los grupos sociales intentan construir un determinado orden social. El poder ocupa el centro de la escena, porque imagínense, si yo llego al poder, quiere decir que estoy, supónganse, como legislador, puedo hacer leyes que favorezcan al sector social que yo represento. Evidentemente, no todos tenemos los mismos intereses. El empresario no va a tener los mismos intereses que el obrero. El estudiante también va a tener otros intereses. De acuerdo a la clase social, la educación, van a existir estos intereses. Entonces, poder llegar al poder es poder debatir estas reglas que establecen un orden social. El que está en la imagen, lo deben conocer, es Mandela, bueno, ya fallecido, pero que luchó por el derecho político de los negros en Sudáfrica. Le costó estar 30 años preso, pero lo lograron. Así que bueno, un ejemplo. La democracia es una forma de organización política y social que se caracteriza por la participación de un alto número de personas y que busca la resolución de conflictos por medio del consenso. Cuando hablamos de organización política, sí, ya sabemos que se refiere al gobierno, cómo se eligen, pero de una organización social, porque de acuerdo a quienes participan en el gobierno, va a haber una estructura social determinada. Cuando hablamos del consenso, ¿por qué? Como dijimos, siempre va a haber disenso en un grupo de personas, porque van a pensar distintos, porque tienen distintos intereses, y bueno, no es la ley del más fuerte. En una democracia hay que ponerse de acuerdo, y si la mayoría dice lo contrario o decide lo contrario a lo que yo pienso, lo tengo que aceptar. Y ese es el consenso, ponernos de acuerdo. Tenemos reglas también en un régimen democrático. Por un lado, la participación de la mayoría de la población adulta, el voto universal. Las decisiones se toman por el principio de la mayoría, como decíamos.
Pero bueno, también esto está reglamentado. ¿Cuántos tienen que ser, por ejemplo, cuando se sanciona una ley en el Congreso, que tiene que pasar por ambas cámaras, la de senadores y la de diputados? Tiene que haber una cierta cantidad de votos para que sea sancionada. Por otro lado, se deben garantizar las libertades, ¿no? Para que el individuo pueda elegir. Pero cuando hablamos que deben garantizarse esas libertades, ¿a qué libertades nos referimos? Obviamente que es la libertad de expresión, la libertad política, eso es obvio, pero también va un poco más allá, ¿no? Una persona realmente es libre cuando está informada, cuando está preparada, cuando ha estado bien alimentado y sus condiciones intelectuales están en buenas condiciones. Piensen que una persona que no recibió una alimentación adecuada, le quedan problemas en el cerebro, que no puede tener los conocimientos de otra persona, de una persona sana. Con lo cual es muy importante, cuando nosotros elegimos, es saber, conocer, tener juicio crítico. La democracia es el conjunto de reglas fundamentales que establece quién está autorizado a tomar las decisiones colectivas y en base a qué procedimientos. Esto según Bobbio. Las decisiones colectivas, bueno, en conjunto, ¿no? ¿Y de qué forma? Tenemos elementos básicos. Derecho de participación directa o indirecta en la forma de decisiones colectivas. Establecimiento de reglas procedimentales y la posibilidad de elegir libremente. Ahora veremos. Esto es muy simple y estoy seguro que lo sabe. El derecho a participar en forma directa es cuando usted participa directamente como candidato y es elegido, por ejemplo, concejal, intendente, gobernador, legislador. Bueno, en ese caso sí es una participación directa. En el caso de la mayoría lo hacemos en forma indirecta, que es a través del sufragio. Nosotros elegimos a quienes nos representan en los distintos órganos de gobierno, ya sea a nivel nacional, provincial, municipal. Establecimiento de reglas procedimentales. Como les decía antes, en el Congreso, que está formado por dos cámaras, la de senadores y de diputados, está establecido, hay una cámara de origen que es indistinto, puede ser cualquiera de las dos. La de origen es donde surge la ley, se discute, y si es aprobada por una cantidad determinada de votos, se sanciona y pasa a la otra cámara, que también debe cumplir con las normas para poder ser sancionada y pasar así al Poder Ejecutivo, quien podrá vetarla, en ese caso la ley no sale, o promulgarla y entra en vigencia. La posibilidad de elegir libremente. Bueno, obviamente que no debe haber censura, tenemos que escuchar todo, poder leer todo, poder hablar, poder ir a un debate, verlo por televisión, ver distintos medios de diarios. Y por otro lado, como decía Einstein, la libertad política implica la libertad de expresar la opinión política que uno tenga, oralmente o por escrito, y un respeto tolerante hacia cualquier otra opinión individual. Esto es fundamental. En una democracia, uno de los valores más importantes es el respeto tolerante. Respetar al que opina diferente a lo que opino yo. También tenemos que ver que hay diferentes tipos de democracia. En nuestra Constitución se establece la forma de gobierno en el artículo primero, que es representativa, republicana y federal. Representativa porque el pueblo no gobierna directamente, sino que lo hace a través de sus representantes. Pero hay otros dos conceptos, que es la democracia formal y la sustancial. Cuando hablamos de la democracia formal, nos estamos refiriendo a esa democracia que cumple con los requisitos legales. Es decir,
Se convoca elecciones, está establecido cada cuánto se hace, existe el sufragio universal, no hay fraude, o sea, cumplimos con todas las normas. Pero que en esa sociedad existen diferencias entre los habitantes, diferencias sociales, económicas, culturales, y como que se dejan pasar. Sin embargo, cuando hablamos de la democracia sustancial, estamos más hablando como la democracia como forma de vida, la democracia que está presente en todo lo que hacemos. Entonces, en este tipo de democracia, los ciudadanos tienen que tener igualdad de posibilidades económicas, sociales, culturales, y si no las tiene, el gobierno debe corregir esas desigualdades. Por eso, esto de la democracia sustancial es la democracia como forma de vida, que la vemos en cada accionar de cada día de nuestra vida. No es solamente una cuestión que cada 2 años se votan senadores, diputados, cada 4 presidente. Tiene que estar en cada momento de nuestras vidas y que se va a ir, eso se ve reflejado, como decía, si uno tiene acceso a la política, se crea una organización social diferente y bueno, se supone que hay una democracia cuando todas las personas tienen garantizados los derechos fundamentales, como todo lo que tiene que ver con la salud, la educación, la vivienda, etc. La división de poderes. Bueno, usted seguramente se debe haber preguntado ¿para qué 3 poderes? Bueno, esto surge con Montesquieu en el siglo XVIII, con la Ilustración, que era un movimiento intelectual, filosófico. Pero en aquella época había reyes que eran absolutos, ellos eran quienes hacían la ley, quienes juzgaban, que hacían todo. Entonces, Montesquieu consideraba que para que un gobierno realmente sea justo, era necesario limitar su poder. Y la forma de limitarlo era estableciendo estos 3 poderes: el judicial, legislativo y ejecutivo. Comenzamos con el poder legislativo. Sabemos que en el orden nacional tenemos el Congreso de la Nación, el cual está formado por la Cámara de Diputados y los de Senadores. Los diputados representan a los ciudadanos, por eso la cantidad va a ser de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada provincia. En cambio, los senadores representan a las provincias, y para todas las provincias son iguales, son 3 por provincia y también 3 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus funciones: crean las leyes, aprueban el presupuesto nacional, ratifican tratados internacionales, concede licencia al presidente, supervisa el poder ejecutivo. Bueno, estas son algunas de las funciones. En el caso del Poder Judicial, que está formado por la Corte Suprema de Justicia y tribunales inferiores, este poder es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia. Si este poder no funciona, la democracia tampoco va a funcionar. Tiene que ser totalmente independiente del poder político. ¿Qué hace? Vigila el cumplimiento de las leyes, controla a los otros poderes. Son de suma importancia para el equilibrio del poder. Tal vez alguna vez hayan escuchado cuando se sanciona una ley que después dicen que es anticonstitucional y que no se puede ni sancionar ni promulgar. O sea que el poder judicial es de suma importancia. Y finalmente llegamos al poder ejecutivo, que en nuestro país es unipersonal, lo ejerce el presidente de la nación, y en su ausencia tenemos el vicepresidente, que es el presidente de la Cámara del Senado. Bueno, el presidente, entre sus funciones está: promulga y ejecuta las leyes aprobadas por el Congreso, nombra y renueva a los ministros, que son como sus secretarios, dirige la política exterior, celebra tratados internacionales,
está a cargo de la Administración General del país. Y aquí finalizamos el primer capítulo. Yo lo que les sugiero es, una vez vista la clase, que lean el módulo, realicen las actividades, también vean los videos, realicen todas las consultas que consideren necesarias. Y bueno, en la próxima clase veremos la unidad 2. Así que bueno, les deseo mucha suerte y también les aconsejo que vayan leyendo con anticipación el capítulo siguiente. Hasta pronto.